Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísima alegría estar con ustedes aquí el día de hoy porque vamos a hacer esta cobertura de lo que fue este evento en París donde asiste Jimin representando a la marca Dior. Puedo decir que definitivamente sobrepasó nuestras expectativas. Lo que vimos con Jimin simple y sencillamente es espectacular. Actualmente es la sensación, muchos están hablando acerca de él. Y ahora sí, si les parece, pues vámonos a lo que sería la acción. Vamos a comentar estas imágenes de Jimin el día de hoy en París. Sobre todo porque intenté hacer como un hilo con los momentos de Jimin desde que él llegó. Ahorita siguen saliendo videos que de repente están apareciendo así como esporádicamente y yo digo, no, porque ya hice mi video resumen, pero bueno, aquí lo tenemos. El momento en que Jimin llega, desde que bajó piecito del auto y lo vimos caminar con este look tan impresionante, esta chaqueta de Dior sin camisa con los pantalones que también ya se habían visto en lo que fue el desfile de presentación de la temporada del próximo año en el caso de los hombres. Así que Jimin iba representando a su marca totalmente. También en algún momento cuando descendió del auto podíamos ver a su estilista arreglándole los collares. Todos son pues accesorios que pertenecen a Dior, por lo tanto nuestro Jimin iba de Dior de pies a cabeza, simple y sencillamente se veía espectacular. Me dio un aire a un cantante japonés. De hecho sentí como un déjà vu porque él estuvo aquí en México hace aproximadamente un mes presentándose y traía un look muy parecido a lo que estamos viendo en Jimin. Es decir, generalmente Hyde no se pone camisa y se pone sacos o chamarras y suele utilizar collares y está rubio. La particularidad de Hyde, al cual le recomiendo muchísimo, es que tiene una voz impresionante. Él es el vocalista principal del Arc-en-Ciel, un grupo de rock japonés muy importante. También ha estado con otras agrupaciones como BAMS y actualmente está en su carrera como solista. Así fue como vino a México, pero cuando lo vi dije, santa madre de Dios, parece hijo de Hyde. Todo el look además muy rockero, pero también muy cuidado, muy elegante de parte de Jimin. O sea, sí, yo quedé completa y totalmente embobada, créanme. Para mí fue así como un shock tremendo el poder verlo así. Podemos decir también que las fans cumplieron, es decir, desde muy temprano estaban ahí alineaditas esperando a Jimin. Se escuchaba la música de Jimin de fondo mientras ellas estaban esperándolo. Otro detalle lindo es que se estuvieron dando regalos. Algunas chicas llevaban globos amarillos que estuvieron obsequiando a las que estaban ahí presentes para que cuando Jimin saliera pues tuviera inmediatamente este contacto con las fans, se sintiera abrazado por todas ellas y empezaron a compartir momentos bonitos entre el fandom y Jimin, que fue exclusivamente para apoyarlo. Sí sentí muy controlado, obviamente la seguridad, se dio un espacio mucho más grande. La última vez cuando Jimin fue a este evento de Dior, recordemos que sí se sentía así la gente, pero muy cerquita de él. Aquí sí quisieron dar un espacio como para que fuera más seguro para todos, tanto para las personas que lo estaban esperando como para Jimin y también obviamente para los demás asistentes a este evento. Aquí podemos verlo cómo estaba interactuando, ya que entró al recinto, se tomó fotografías en este muro de Dior, ahí estuvo muy encantador. Ahora sí que lo saludaban, él también saludaba, muy cortés, muy lindo, como es nuestro Jimin. O sea, aquí ahora sí que no podemos más que decir bravo, o sea, qué maravilla la actitud de Jimin. Se veía precioso justamente en este momento, que es lo que les decía, las fotografías digamos oficiales para el evento de Dior, y luego ya pudimos verlo pues al interior de lo que sería en sí el evento. Estuvo saludando a algunos medios que se acercaban, sobre todo revistas de moda como él, que estaba ahí presente justamente para intentar sacar algunas imágenes e inclusive palabras de Jimin. Jimin de repente se le sentía algo tímido, entonces esto explicaría si es que ustedes llegan a notar esas imágenes. Aquí lo vemos saludando, como les decía, a los medios, muy tierno, enseñando los anillazos que traía, la joyería, que era también muy impresionante. Si alguien sabe lucir todas estas cosas, pues son los chicos en general, digo, no solo Jimin. En el caso de todos creo que han hecho un papel extraordinario representando a sus marcas, pero bueno, ya sabemos que para nosotros el momento estelar era poder ver a Jimin, la cantidad de fotografías que le tomaron, todas las personas que querían platicar con él, los representantes de la marca obviamente estaban muy interesados. Podemos también notar otra cosa, a Jimin le habían retocado el color de su cabello, lo llevaba, siento yo, un poco menos rubio y más cenizo, pero igual se veía precioso. O sea, ¿quién no se hubiera querido sentar al lado de él? Aquí hay una actriz que de hecho tuvo la oportunidad de estar conviviendo con él, se tomaron unas fotografías, que complicado porque pues es difícil para ellos, van muy solitos, pues obviamente tienden a hacer eventos donde pues te puedes llegar a sentir cohibido, ¿no? Y más si sabes que la gente te está esperando, ella hay ciertas expectativas sobre ti, sobre tu look. Entonces el poder ver a Jimin así
insisto, todo un rockstar, pero un rockstar elegante, con un estilo inmaculado. O sea, las cámaras, todas las personas, insisto, que se querían acercar a él, era realmente impresionante poder mirar a Jimin en estos momentos, y siguen saliendo más y más imágenes. Así que nuestra tarea ahora, como les decía al principio de este video, es hacer que Jimin sea tendencia. Actualmente en México estaba en el número 15 en las tendencias, o sea, yo esperara que estuviera un poquito más arriba, pero bueno, todo eso depende de nosotros, de que compartamos sus videos, de que lo estemos apoyando. De hecho es el momento en que Jimin sale y una vez más pues hace estas reverencias para la gente que lo estuvo esperando, para el público, así agradeciendo a todos aquellos que han estado ahí apoyándolo, porque insisto, esta clase de eventos suelen ser complicados para ellos, están muy solitos, de repente pues están a la vista de absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces tú sabes que te están observando y eso suele ser como que complicado, y más cuando vas como el representante de la marca. O sea, ya muchos de los invitados pues a lo mejor se pueden relajar y así, pero Jimin no. Ya también pudimos ver algunas imágenes de lo que fue en general el desfile. Jimin estaba en primera fila, digamos que era como una especie de U y él estaba en medio de la U, por así decirlo. Él podía tener pues un acceso privilegiado a lo que era el desfile, lo cual está muy bien porque él como representante de la marca pues era lógico que estuviera así hasta el frente. Volvemos a ver estos momentos de Jimin saliendo. Antes de irse, de hecho, pasó como, aquí lo estamos viendo, agradecer a toda esa gente que lo ha estado apoyando y dándole cariño, a ARMY, que llevaban sus globitos y estaban ahí tan pendientes de él. Aquí lo vemos muy sonriente, relajado, con el representante de la marca Dior. Entonces, bueno, aquí estaban dando algunas declaraciones. Podemos ver lo chiquito que se ve Jimin en ese momento, pero encantador, simple y sencillamente encantador. Hasta más no poder, las imágenes están ahí, le están dando vueltas a internet. Este resumen para mí pues también fue como que complicado poder hacerlo, porque tuve momentos que simple y sencillamente adoré. Ya tengo una colección de fotografías de Jimin que amé cómo se veía, porque simple y sencillamente, o sea, wow, esta como divinidad que tiene Jimin, tal cual, o sea, esta imagen, esta energía que él nos da es impresionante, lo súper guapísimo que se veía, no, increíble, muy delgado, porque también hay que saber que para que él pudiera lucir así, probablemente Jimin pues ha estado comiendo poquito para que su abdomen se viera completo y totalmente planito y pudiera lucir este look. Vean ustedes, ahí podemos apreciar la gente cómo estaba por Jimin. Y aquí, ahora sí, el momento de la salida de Jimin, volvemos a la cuestión de la seguridad, muchísima seguridad para Jimin. Ya lo habíamos visto en el aeropuerto, lo vimos ahora aquí en este evento de Dior, cómo le seguían gritando y él seguía agradeciendo. Muy lindo que hubiera sol, porque ya se empieza también a sentir como estos airecitos fríos, está cambiando la estación, ya estamos en otoño, pero creo que Jimin se lució espectacular, simple y sencillamente divino nuestro Jimin, no puedo decir más. Voy a estar esperando que ustedes también pues me hagan sus comentarios acerca de este video, de lo que estamos observando, estas imágenes de Jimin, que también espero que ustedes estén disfrutando mucho. Nuestros colaboradores activos, voy a estar esperando también sus comentarios, porque estoy segura que me van a contar muchísimos chismecitos bonitos. Ahora sí que aquí tenemos el momento en que nuestro Jimin se fue, pero ahora también nos toca hablar de la siguiente actividad que tuvo Jimin el día de hoy, que fue también maravillosa, porque hizo un live para comunicarse con nosotros y decirnos cómo se sentía y sobre todo también los planes que tiene. Un live cortito como de 10 minutos, pero ahorita vamos a ver algunas de las cosas que Jimin estuvo comentando mientras lo vemos como pues se iba de este evento de Dior, que suelen ser eventos no muy largos, tienen una duración, no sé, aproximada de que será, no sé, una hora y media, no más. La verdad es que son cortos, pero bueno, ahí tenemos a nuestro Jimin cuando ya se iba. Qué maravilloso. Y ahora sí, vámonos a mi cuenta de ex Twitter para seguir viendo lo que son las actualizaciones y, como les decía, platicar acerca del live de Jimin. Aquí Popcorn reporta: Jimin llegó a Weverse Live luciendo angelical, atractivo y etéreo, como si no existieran palabras para describirlo. Y vamos a comentar también algunas de las cosas que Jimin estuvo diciendo. Aquí cuando estaba tomando agua, que todos, por el amor de Dios, Jimin se veía muy lindo, se abrochó la chaqueta, porque obviamente pues tampoco se trataba de seguir mostrando, además de que pues es algo incómodo, muchachas, andar así sin ropita, es decir, o con solo una chaqueta y nada abajo, sí debe de ser como una sensación extraña. Otra imagen que creo que esta va a ser la imagen del día, qué maravilloso se veía Jimin aquí, los collares, todo se ve tan perfecto en Jimin, es que es una delicadeza y una belleza con Jimin. Por cierto, vamos a hablar de las tendencias. Hay que recordar que ahorita es nuestro momento también de ayudarlo y participar. Lo que podemos hacer es utilizar el hashtag, por ejemplo, este que está en primer lugar es Jimin por Dior, Park Jimin y Jimin at Paris Fashion Week. Esto para que Jimin pues se siga ahora sí que colocando en tendencias a nivel mundial. Es nuestro deber y podemos hacerlo, hay que hacerlo por él. Ahora, Stephanie Seven también nos hizo esto que viene siendo un resumen
resumen de lo que Jimin estuvo diciendo en su live. Se los voy a leer rápidamente. Recuerden que estoy hablando como él lo haría, esto pensando en que también él estaba leyendo comentarios, entonces por eso puede sonar algunas cosas extrañas. Y empezó diciendo, de hecho empezó sin entender muy bien si ya estaba o no en vivo, porque al parecer había muchos problemas con el Wi-Fi y de repente como que se friseaba, pero dijo, ha pasado mucho tiempo, espera, déjame traerte un poco de agua, hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Yo también te extrañé muchísimo. Sí, fue largo, demasiado largo, y hubo mucho trabajo. Ha pasado como un mes desde la última vez que tuve una agenda, así que estaba muy emocionado. Fue un placer ir al show el día de hoy. Hoy es mi primera vez en 2 años que tengo una agenda pública, así que estaba bastante nervioso. Me verías por primera vez, así que me preparé bien para venir a verte. Sí, yo también los extrañé mucho y me preguntaba cómo y cuándo hablar con ustedes. De todos modos, esta es la primera vez, así que pensé que debería visitarlos. Muchas gracias por venir a verme hoy. Me alegró que hoy no haga demasiado calor. Por primera vez en mucho tiempo vi a los periodistas y también a los fans. Vi el programa con una sensación de frescura y la ropa también era hermosa. El atuendo que prepararon fue muy lindo y los looks en el show también fueron lindos. Creo que el Wi-Fi aquí está un poco retrasado. Me parece bastante extraño. Es agradable verlos. Debería venir aquí con más frecuencia. Me pregunto cómo están ustedes, chicos. Como ya saben, estamos trabajando en el álbum. A veces quería visitarlos para contarles qué tan lejos está el álbum y cómo nos estamos preparando para ello, pero de todos modos nos estamos preparando para ello constantemente. ¿Funciona ahora? No estoy seguro si el Wi-Fi funciona bien, pero creo que tendremos que hacerlo de otra manera, como mencionaron. Ah, ¿este es mejor? Eso es un alivio. ¿Va bien la preparación de la gira? Aún no hay nada preparado. Nos estamos preparando bien para el álbum. Muchas gracias. No hay coreografía ni nada todavía. Intentaremos darnos prisa y hacerlo bien sin más demora. Bien, también he estado corriendo diligentemente y haciendo dieta. Intentaremos que no se nos haga tarde y trataremos de hacerlo bien y rápido. Bien, ahora Bangtan debería regresar. Sería un álbum que nos haría sentir curiosidad sobre cómo te sentirías. Guardaré el resto para más adelante. Creo que será un álbum que será valioso para todos. También estoy esperando con ansias el día en que nos volvamos a encontrar. ¿Por qué se está atrasando? Creo que la conexión de red no es muy buena. Creo que el Wi-Fi es un poco inestable. También siempre he querido verte y me hizo querer encontrarme contigo muchas veces. No tuve ninguna dificultad particular y hay algunos comentarios preguntando ¿cuándo saldrá mi próximo solo? Pero como saben, Bangtan es lo más importante para mí y eso es lo que tengo que hacer, así que será más tarde. De todos modos, estoy muy contento de poder volver después de mucho tiempo y volver también del servicio militar. Y como no habrá nada de eso y después de prepararme, el año que viene, después de que termine, tendré que ir a reunirme con ustedes. Además, sé que esto no está relacionado, pero mi batería está al 2%. Gracias, siento que se va a apagar, Cuando me quede así, gracias por hoy y gracias porque muchos de ustedes vinieron a verme. Gracias por verme y gracias a las personas que me hicieron lucir bonito. Mientras todos estén sanos y felices, eso es todo lo que importa. No tienes que preocuparte por mí. Gracias por todos los que vinieron hoy, pero mi teléfono está a punto de quedarse sin batería. Nos vemos en Corea. Eso fue. Hoy fue un gran día, ya que los miembros hablaron mucho sobre el álbum y la gira. Estoy realmente esperando con ansias lo que me espera en el futuro. Buenas noches a todos. Y esto fue nuestro precioso Jimin, las cosas que se estuvieron diciendo el día de hoy en Weverse. Como pueden ver, la sensación de verdad para el día de hoy y todo lo que ustedes van a encontrar aquí en mi feed es en apoyo a nuestro Jimin. Van a encontrar también, ya empieza a salir el arte, unas piezas realmente maravillosas, dignas de colección. De verdad no me canso de alabar lo bello que se veía. Esta que también es una de las imágenes del día de hoy, la voy a tomar para aprovechar y agradecer a todos nuestros miembros del canal, que son nuestras hadas madrinas y nuestros patrocinadores. Gracias a ustedes estos videos existen. Muchísimas gracias por su apoyo y su cariño. De verdad no tienen una idea cómo es importante para mí y cómo ustedes me impulsan cada día. Y nos vamos justamente con imágenes directamente aquí desde mi feed. Hay una gran cantidad, pero una gran cantidad de fotografías y videos. Esta también es una foto de esas que te deja sin aliento. Se veía espectacular nuestro Jimin. Tengo tantas que amo. El arte también ya empieza a hacerse presente, las fotografías, momentos de Jimin dentro del desfile, que como les decía, a lo mejor me faltó en mi video resumen, porque estos han ido saliendo poco a poco y bueno, pues de repente quisiéramos tenerlo absolutamente todo, pero hay momentos en que resulta casi que imposible. Son tantos los momentos especiales que están saliendo de Jimin, pero si les parece bien, nos vamos a despedir con este arte de Rebe, que también es una belleza y creo que está impregnada de todo este amor que
le dimos a Jimin y que también él nos regresó con este pequeño live en Weverse para decirnos que está bien, donde lo pudimos ver relajado, bien lo dicen, etéreo, hermoso, divino. O sea, no hay palabras las suficientes para poder describir lo que Jimin nos hizo sentir el día de hoy. Sé que faltan muchas noticias y comentarios que hay que hacer presentes aquí en el canal, lo vamos a ir haciendo también en el resto de esta semana, pero por el momento me despido con este arte precioso de nuestro Jimin. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 자, 시작하세요.